Tal? Muy buenos días, bienvenidos a Diálogos Agrarios por el Territorio, esta serie de charlas que organiza la Procuraduría Agraria. Saldremos adelante, ejidos y comunidades. En este primer tema hablaremos de cómo funciona y qué es el territorio agrario. Tendremos 4 participantes: el licenciado Luis Hernández Palacios, procurador agrario; el doctor José Rafael Minor Molina, subprocurador agrario; el maestro Tonatiu Herrera, de la Secretaría de Economía; y el maestro Nayar Paredes, del Observatorio Agrario. Iniciamos con esta serie de charlas y por lo pronto escuchamos al procurador agrario, el licenciado Luis Hernández Palacios. Iniciamos este ciclo de conversatorios agrarios, ejidos y comunidades, juntos saldremos adelante, organizado por la Procuraduría Agraria, enviando un saludo caluroso y lleno de optimismo a los compañeros de la estructura territorial de la Procuraduría Agraria, a los abogados, topógrafos y técnicos solidarios de diversas organizaciones sociales, a las organizaciones campesinas, pero sobre todo a los núcleos agrarios del país y a sus órganos de representación. El campo mexicano, a lo largo del siglo XX, fue pilar de la soberanía y baluarte de la identidad nacional, vinculado al muy documentado proceso que significó el dilatado ámbito de la reforma agraria del país, entendida como redistribución de la tierra para conformar la propiedad social. El trabajo de los campesinos, de ejidos y comunidades fue el elemento fundamental para superar las diversas crisis que vivió México, sobre todo en los 2 primeros tercios del siglo pasado. El ánimo, la organización y la convicción de salir adelante permitieron superar la crisis productiva de la posrevolución en 1920, contribuir a la articulación productiva del país en el escenario de la crisis mundial de 1930, hacer frente a las contradicciones que el desarrollo del proceso de industrialización planteó al principio de los 70 y generar con ello las nuevas condiciones con las que el país ingresó al siglo XXI. Pero al mismo tiempo, en los últimos 30 años, el sector social de la economía, que está conformado por más de 32,000 núcleos agrarios, que incluye 29,000 ejidos y 2,400 comunidades, ha tenido el enfrentamiento de las diversas fuerzas económicas del neoliberalismo que han atentado en contra de su integridad a través de diversos procesos, uno de los cuales es la adquisición fraudulenta de tierras, pero también las afectaciones por el crecimiento urbano desordenado, los proyectos turísticos en ocasiones fundados en la ilegalidad y las diversas prácticas productivas dañinas para la ecología. Desde el fondo de la conciencia de los núcleos agrarios, de las voces de organizaciones campesinas, ha venido construyéndose el nuevo paradigma de lo que debe constituir la propiedad social en el campo mexicano,
que es la del territorio. Así estamos transitando en la cuarta transformación del concepto simple de la tierra a un concepto integrador que es el del territorio, que incorpora no solamente el suelo y el agua superficial, sino el bosque, la selva, la riqueza de la biodiversidad y la riqueza genética, los lugares de contemplación y los lugares sagrados y el conocimiento tradicional. Todo ello constituye la unidad a la que tiene que llevar la apropiación en base a una consolidación de la organización social como base y sustento de la vida de los campesinos en ejidos y comunidades. Debemos, por lo tanto, desarrollar este tránsito, en primer lugar, con una clara visión de integrar los elementos ambientales con el aprovechamiento sustentable del territorio. El bosque, la selva, los manglares, la riqueza genética y el conocimiento tradicional tienen que ser hoy una fuente de recursos y de ingresos en los núcleos agrarios que se distribuya equitativamente entre sus integrantes. Y esto pasa por consolidar la vida en comunidad a través de que tengamos asambleas participativas, órganos de representación legítimos, electos democráticamente y con un diálogo permanente con todos los integrantes de los núcleos titulares de derechos agrarios, los posesionarios y los avecindados, y generar una fuerza de producción que pueda participar en los diversos programas del gobierno federal para el impulso y desarrollo de la nueva economía social en el ámbito del campo mexicano. En ello cobra enorme importancia el programa de Sembrando Vida, que en este mismo proceso de conversatorios tendremos la oportunidad de conocer de primera mano, por voz e imagen de nuestra amiga, la secretaria de Bienestar, maestra María Luisa Albores. Pero también tenemos que tener la oportunidad de vincular el cuidado del bosque y de la selva con apoyos que recibamos y reciban los núcleos agrarios de la Comisión Nacional Forestal y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Tenemos que ver a las áreas naturales protegidas no como una amenaza sobre el territorio, sino como una oportunidad para el desarrollo de nuevas habilidades, de nuevos procesos y de nuevos productos como el ecoturismo, el senderismo, los lugares de esparcimiento, de contemplación, en donde los núcleos agrarios participen para generar fuentes de empleo y de trabajo para sus integrantes. Igualmente, tenemos que repensar cómo articulamos de manera ordenada la participación del terreno de los núcleos agrarios, del territorio de los núcleos agrarios, en el desarrollo de el área de urbanización al interior de los núcleos para permitir condiciones de bienestar a través de los diversos programas de mejoramiento urbano. Pero posibilitar también que este ordenamiento territorial nos vincule de una manera ordenada y bajo los principios
de equidad y de justicia al crecimiento urbano que las ciudades van teniendo, en ocasiones vinculándose con los núcleos. No queremos que este crecimiento se convierta en actos de despojo, de simulación o de ventas fraudulentas, sino que la Asamblea pueda establecer cuáles son sus programas de crecimiento ordenado de los ámbitos de urbanización para que pueda integrarse al crecimiento de las ciudades. Pero también tenemos que pensar que aquellos recursos naturales del subsuelo tienen que aportar participación a los dueños del suelo como parte del territorio para incorporarse en los proyectos mineros con un sentido de responsabilidad ambiental y con un sentido de participación social en que genere empleo y recursos en beneficio de los integrantes de los núcleos agrarios. Pero ello pasa por la consolidación de la Asamblea. Tenemos que dar oportunidad a la revitalización de esta que es la máxima autoridad en los núcleos agrarios, permitiendo la incorporación plena de las mujeres que son titulares de derechos, de lograr que haya un proceso de relevo generacional en donde los titulares de derecho que ya no están por su edad en condiciones o de trabajar adecuadamente la tierra o de participar de manera presencial en las asambleas, en lugar de acudir a la renta, que no es un espacio despreciable para obtención de ingresos, puedan mantener la parcela en el patrimonio familiar a través de la cesión ordenada de derechos a uno de los familiares jóvenes, particularmente quienes ya están trabajando la tierra, y en especial las mujeres y los más jóvenes. Y este relevo generacional nos permita vitalizar a los núcleos, garantizando que el titular de derechos que hereda los mismos a un familiar joven reciba a cambio y de manera permanente el apoyo en su sustentación, en su sustento diario, en su alimentación, en su medicación, en su vestido, y que la cesión de derechos pueda ser revocable por ingratitud si quien recibe la cesión no cumple con cariño y amor filial las responsabilidades que le competen con el adulto mayor que le ha cedido sus derechos. Tenemos que pensar también en que los beneficios sociales no deben restringirse exclusivamente a los ejidatarios y comuneros, sino en función de la participación que desarrollen en beneficio del núcleo, puedan extenderse a los posesionarios y a los avecindados. De esta manera, vamos a recuperar el espacio de deliberación, de decisión, basada en los principios éticos tradicionales que son un enorme patrimonio de nuestros núcleos agrarios. Trabajemos buscando la equidad, la justicia, el beneficio colectivo, el aprovechamiento colectivo de los recursos naturales existentes en los núcleos y preparemos las condiciones para que sobre esta base los espacios productivos agrícolas tengan también una importante participación en la generación y venta de productos agropecuarios que van a encontrar un mercado interno
que va a requerir lo inmediato que estos productos sean puestos a su disposición. Busquemos crear a través de la organización social, de las ARICs, de las uniones de ejidos, que tengamos los procesos de cadenas productivas y de transporte de los productos del campo a la ciudad para llegar de la manera más inmediata y directa a los consumidores urbanos. Hoy vamos a requerir de muchos alimentos en las ciudades cuando la emergencia epidémica empiece a levantarse. Ya hoy los estamos necesitando. Y vamos a tener, porque van a existir los recursos en función de los apoyos sociales del gobierno de la República a los sectores más vulnerables en las ciudades, los medios para la adquisición de los alimentos. Va a ser muy importante ir encontrando estos procesos de vinculación directa, sin intermediarios, del productor al consumidor, para que ambos sean beneficiados. Que encontremos en las condiciones nuevas de un mercado solidario los precios solidarios en favor de nuestros productores en ejidos y comunidades. Todo este mensaje de optimismo queremos que sea el punto de partida de una nueva visión, de una nueva dimensión social, en donde este concepto de territorio se haga carne en la vida de los núcleos para encontrar mejores espacios de realización. Que encontremos con el acompañamiento honesto, decidido, valiente de visitadores y abogados agrarios y de los técnicos sociales y forestales de los programas sociales del gobierno de la República, empezando por Sembrando Vida, el estímulo, la orientación y el apoyo para consolidar estos objetivos en función del campo que queremos en el ámbito del país que deseamos. Muchas gracias y sigamos adelante juntos, ejidos y comunidades, avanzaremos por un sendero de prosperidad. Gracias, procurador. Ahí tuvimos algunas fallas de audio, pero bueno, las tratamos de corregir. La tecnología no tiene palabra de honor y es momento de ir con el siguiente tema. El subprocurador agrario hablará al respecto. Subprocurador, buenos días, adelante. Muy buenos días. Agradezco la oportunidad para dirigirme a ustedes con el propósito de tratar el tema de la participación de los núcleos agrarios en el ordenamiento territorial y en el desarrollo urbano. Todo esto dentro del marco de la contingencia por la que atravesamos. En estos días de aislamiento, sin ninguna duda, hemos escuchado en el radio y la televisión, incluso hemos leído en los medios periodísticos, que muchas cosas van a cambiar después de la pandemia. Y efectivamente, muchas cosas cambiarán necesariamente y otras deberán de cambiar como enseñanza de lo que estamos viviendo. Es indudable que una de las cosas que tendrán que cambiar es la forma en la que interactuamos sociedad y gobierno, y que hasta ahora no ha sido precisamente la correcta. Estamos viendo que no es posible contener una pandemia sin una dirección gubernamental eficiente, basada en información especializada de técnicos y médicos expertos, que por más valiosa que sea esta información, sin la colaboración de la sociedad civil en el acatamiento a las recomendaciones que puedan producir, el programa sería un fracaso. Y en materia agraria, las autoridades deberán ser más eficientes y tener que eficientar los recursos. Desde luego, menos recursos para hacer más cosas. Pero por su parte, los campesinos
ejidatarios y comuneros deberán corresponsabilizarse con las autoridades en los trabajos que aquellos coordinen. En este caso, y particularmente en el papel que desempeñan en el ordenamiento territorial y en el desarrollo urbano. Como sabemos, son muchas las razones por las que la incorporación de las tierras ejidales o comunales al desarrollo urbano o al ordenamiento territorial ha sido deficiente. No ha sido lo que la norma ha diseñado para poder transitar a un ordenamiento eficiente y a una incorporación al desarrollo urbano de las tierras ejidales y comunales de manera beneficiosa y ordenada. Y ello en mucho, desde mi punto de vista, por una concepción de las tierras sociales que en un afán de protección de su integralidad no consideró, en el momento en que fueron diseñadas, las dinámicas propias de los sistemas territoriales y que se han venido incrementando al paso del tiempo. Esto es, como nosotros sabemos, desde las primeras disposiciones en materia agraria, la Ley Agraria de 1915, los posteriores códigos agrarios, en fin, toda esta legislación que normaba a los ejidos y a las comunidades, visualizaban a las tierras ejidales y comunales como espacio netamente rurales, destinados a actividades agrícolas, ganaderas o forestales, aislados o ajenos del resto del sistema territorial en el que se encuentran inmersas. Sin embargo, como ya lo hemos dicho, las tierras de propiedad social son parte de un sistema territorial que debe incluir, además de las dinámicas de los sistemas agrarios, las interrelaciones entre las áreas rurales y urbanas. Pero no nada más eso. También debe considerar la existencia de polos de atracción vinculados al mercado, a la producción, a las tecnologías, a los nuevos sistemas de información y aquellos cambios resultantes en las dimensiones sociales, económicas, ambientales y culturales. Los servidores públicos de la Procuraduría Agraria vemos en la contingencia actual una pausa de reflexión para replantear nuestro quehacer institucional en el México que viene, en el que deberemos hacer el doble, como ya lo decíamos, de lo que actualmente hacemos para recuperar el tiempo que nos demandó el confinamiento por una parte, pero también para corregir y tomar ventaja de las experiencias como una oportunidad para reorientar nuestros objetivos y para hacer más eficientes nuestras acciones. En este ejercicio hemos reconsiderado la importancia que tiene la interacción de la propiedad civil en el sistema territorial, particularmente en el ordenamiento territorial en el desarrollo urbano, así como el papel que en esto han desempeñado los ejidos y comunidades y las instituciones agrarias y urbanas. Es un hecho que en muchas partes de nuestro territorio no ha existido un ordenamiento territorial y un desarrollo urbano apegado a las normas en la materia. Parece ser que lo agrario era muy ajeno a lo urbano, al desarrollo urbano, al ordenamiento territorial. Y por otra parte, la concepción, como decíamos, que se tuvo de los ejidos y las comunidades como superficies protegidas, traían malos entendimientos y desatenciones por parte de las autoridades municipales, estatales e incluso las federales. En muchas ocasiones, como es sabido de todos nosotros, problemas que se suscitaban en los ejidos propios del crecimiento
de los mismos de desincorporación al desarrollo urbano eran, digamos, hechas a un lado por las autoridades municipales que argumentaban que era competencia federal. Y la federación no intervenía porque el marco jurídico regulatorio no se lo permitía o no había, digamos, programas derivados de estas normativas de ordenamiento territorial que la facultaran para intervenir en estas materias. Sea cual fuera el caso, los ejidos y las comunidades permanecieron por mucho tiempo como islas dentro de este gran sistema territorial. Y no solo creando problemas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, sino también desaprovechando las oportunidades que los ejidatarios tienen conforme a la ley para aprovecharse de estas incorporaciones al desarrollo urbano. Por una parte, esto es explicable en mucho por las reformas derivadas de 1992 al artículo 27 constitucional y de la expedición de la ley agraria. Efectivamente, con estas disposiciones, con estas reformas normativas, se transitó de una situación de incertidumbre jurídica de los derechos sobre la tierra y de la imprecisión sobre la superficie que amparaban, a una situación de certidumbre jurídica documentada con certificados y títulos, como resultado del ejercicio que ahora le habían transmitido el Estado a las autoridades, a los órganos de representación y a las asambleas de ejidatarios y comuneros en materia de ordenamiento de su propiedad social. Sin embargo, y paradójicamente, esta situación de las tierras de propiedad social generó nuevas problemáticas como la enajenación o ocupación irregular al margen de las disposiciones en materia de desarrollo agrario, de desarrollo urbano, de medio ambiente, y que probablemente se incrementó por la nueva percepción que ahora se tiene de las tierras ejidales o comunales. Efectivamente, con las nuevas normas agrarias, prácticamente se pasó de un régimen de imposibilidad para su enajenación a la posibilidad de poder ser enajenadas, aunque sea con posterioridad a los actos irregulares de enajenación. Se convierten entonces en tierras potencialmente enajenables, lo que, aunado al hecho de que dichas tierras ocupan el 51% del territorio nacional, son tierras altamente presionadas para su ocupación. De esta forma, ejidatarios y comuneros se ven presionados, incluso manipulados o engañados para, de alguna manera, colaborar de muchas ocasiones involuntariamente en este desorden territorial. Pero, sin embargo, ignoran que con estos actos están mal aprovechando sus tierras que bien pudieran ser incorporadas de una forma legal al desarrollo urbano. Cuando dejan esta oportunidad, pierden la oportunidad de participar incluso con las autoridades en la materia y lograr un mejor aprovechamiento del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano. Por otra parte, tampoco es desconocido que en el plano gubernamental los entes públicos de los 3 niveles de gobierno han sido ineficientes para coordinar las acciones de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano. En mucho, como lo apuntábamos, por esta falsa percepción de la naturaleza social de las tierras ejidales y comunales. Y en muchas ocasiones también por la falta de normativa en materia de planes de desarrollo y de normativas específicas para el ordenamiento territorial de los municipios y de las tierras estatales. Esto, entre muchos otros problemas, ha dado lugar a la creación
por ejemplo, de asentamientos humanos irregulares. Sabemos que el problema de los asentamientos humanos irregulares es un problema complejo, no solo vinculado a esta inacción gubernamental o falta de coordinación de los 3 niveles de gobiernos, sino producto de la pobreza y de la insuficiente oferta de suelo barato para la vivienda, lo que explica que el suelo de origen social, entre otro tipo de propiedades como áreas federales, terrenos naturales, etc., se convierta en una alternativa asequible para las personas de escasos recursos, particularmente en lugares que están próximos a las ciudades. El resultado de este fenómeno es la existencia de asentamientos humanos carentes de seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y desde luego carentes de la infraestructura mínima urbana que en el momento en el que se pretende constituye un gasto excesivo y muchas veces 10 veces más caro de lo que hubiera costado en una situación en la que fuera factible su introducción previos análisis y estudios correspondientes. En este contexto y como resultado de este ejercicio que hemos llevado a cabo para reorientar nuestros objetivos y para hacer más eficientes nuestras acciones, consideramos en la Procuraduría Agraria esencialmente nuestra tarea de llevar a los núcleos agrarios una concientización del nuevo papel que debemos desempeñar en este ejercicio de ordenamiento territorial y desarrollo urbano a partir de la concepción fundamental del territorio como un sistema territorial en que las acciones de estos 3 niveles de gobierno, en coordinación con las instituciones agrarias, incidan en un correcto ordenamiento territorial y en un adecuado desarrollo urbano que beneficie a los sujetos agrarios y consecuentemente al resto de la sociedad. Por ello, será fundamental, entre otras acciones, estrechar aún más la coordinación con las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, estatal y municipales que deban intervenir en la gestión y ordenamiento territorial y el desarrollo agrario. Recordemos que en la Procuraduría Agraria se ha impulsado acciones muy concretas como el hecho de solicitar a la Semarnat los dictámenes previos para los cambios de destino de uso común a parcelas y asentamientos humanos, con el objeto de llegar con la información debida a las asambleas para que tomen las mejores decisiones de estos cambios de destino. Cambios de destino que tienen que ver con todo un sistema territorial y que contribuirá muy seguramente a su protección. Y por otra parte, también una de las acciones concretas será el informar y orientar a los sujetos agrarios, ya sea colectivos e individuales, de los beneficios que acarrea el ordenamiento territorial y de los derechos que, conforme a la ley agraria y a las disposiciones en materia de asentamientos humanos, tienen los ejidos y las comunidades para aprovecharse del desarrollo urbano, sin intermediarios, sin sujetos que pretendan apoderarse del valor de las tierras y valerse de la ignorancia y de la desinformación de estos sujetos agrarios, porque los beneficios de este ordenamiento territorial y de este desarrollo urbano deberán quedarse en los sujetos agrarios y en nadie más. Muchas gracias. Gracias, subprocurador, por esta participación y también gracias a todos los que están comentando y dando like a esta transmisión. Es momento de pasar al tema territorio y minería con el maestro Tonatiuh Herrera de la Secretaría de Economía. Adelante, maestro.
Buenos días, el tema es el del territorio y cómo se organiza este. Eh, y entonces lo que es importante señalar es que el ser humano cuando habla del territorio, en general está hablando de sí mismo. Esto es, se discute quién tiene acceso o a quién se le niega acceso al propio territorio, quiénes lo regulan, de qué forma y sobre todo quiénes están ahí. Cuando hablamos de quiénes estamos ahí, estamos hablando en general de la comunidad campesina, pero también de su núcleo principal, del átomo que la constituye, que es la familia. En la familia se da la reproducción y tenemos tres grandes grupos, el de menores, el de los mayores, y quienes están en edad productiva y reproductiva que coinciden en ese grupo. Los menores aprenden la lengua materna y al igual que los mayores de edad tienen que tener una parte del producto del tiempo de trabajo que se dedican en las edades productivas se dedica para su manutención. Pero justamente la familia tiene una división del trabajo, ¿no? Una división del trabajo, que una parte se dedica de sus integrantes se dedican a las actividades domésticas y otros a las actividades propiamente productivas. Y están insertados en una comunidad. Esta comunidad puede variar en el mundo y también varía muchísimo en México. Y no podemos hablar de la comunidad, sino existen muchos tipos de comunidades. Desde la época prehispánica esta ha ido cambiando, pero hay algunos elementos, algunos rasgos, y sobre todo hay uno que nosotros identificamos como aquel que ha perdurado y que permite que esta sobreviva. No ha perdurado exactamente igual y sí también ocurren cambios, pero este rasgo es el de la decisión colectiva, ya sea en asamblea o en otro tipo de mecanismo. Desde la época prehispánica hasta la colonia, desde la época sobrevivió de alguna forma, también pasó en la etapa de la revolución y aún hoy mismo sobrevive muy cambiado, pero ahí está presente. Nosotros podríamos tratar de remontarnos a la época colonial inclusive antes para ir definiendo las características de la comunidad actual y sobre todo en relación no solamente a sus actividades agropecuarias, sino cómo se ven influidas por otro tipo de actividades, muy en particulares, por ejemplo, con la minería. ¿Cuáles son esas actividades o de qué forma fue cambiando esta comunidad? Creo que nos podemos remontar básicamente al periodo de 1875, a partir del cual comienza un gran despojo en todo el territorio nacional. Este despojo ocurre porque los liberales derrotaron a los conservadores, pero curiosamente uno esperaría un resultado distinto al que se llegó. Es decir, uno hubiera esperado que la derrota de los conservadores es la derrota del terrateniente. Pero en lugar de eso, lo que se hizo es potenciar al propio terrateniente. Hay que recordar que se derrota a los conservadores, pero con Porfirio Díaz, ¿no? En un primer movimiento que él tiene, se aleja de los terratenientes y en un segundo movimiento, ya muerto Juárez, que lo hace junto con los propios terratenientes. Algunos de estos habían luchado del bando liberal, así que no es raro también que estuvieran con Juárez o bien que estuvieran también con Porfirio Díaz, que estuvieran con ambos, ¿no? Con ambos presidentes, ¿no? Pero durante este periodo ocurre un gran despojo y con el movimiento armado la revolución se intenta restituir las tierras. Sin embargo, esto no va a ser fácil y entonces se va a optar por la dotación de ejidal, ¿no? Por el reparto agrario, porque la restitución se vio como un tema muy complejo y muy difícil de llevar a cabo. Así de 1915 a 1921 ocurre una gran cantidad de actos de reparto de tierras, pero que no estaban completamente normados y que son el origen de gran parte de los problemas que hoy se tienen en el propio campo. Pero ¿quiénes son las personas que van a estar en el reparto agrario? Y esto creo que es clave. Bueno, pues no van a ser cualquier tipo de personas.
son sobre todo los que les encabezan, gentes que habían participado en la revolución y que estaban armados, y aún en las propias comunidades encontramos que esa va a ser una diferencia. Hay gente que no participó en la revolución o que tuvo una participación mínima o estuvo un bando perdedor frente a gente que tuvo las armas en la mano y que entonces puede encabezar directamente el reparto. Esto fue muy importante para el país, le cambió la vida a la gente de las comunidades y destruyó o comenzó a destruir una clase social que había perdurado desde la época virreinal. Pero también formó unos nuevos caciques. Estos justamente se tuvieron su origen en estos hombres fuertes que encabezan los repartos en distintas regiones del país. Esa fue una primera etapa que acaba con el callismo, y luego viene otro segundo reparto agrario muy intenso, nunca paró, pero fue muy intenso, con el general Lázaro Cárdenas, que busca repartir más tierras, pero que también sustituye a la clase política que había encabezado el reparto anterior. Y finalmente lo que logran es consolidar un control político de todos estos grupos regionales, de tal forma que a partir de ese momento, pues el poder que tenían los campesinos, que era un poder armado, primero lo perdieron las armas, ¿no? Y en segundo lugar, pues estuvieron supeditados a poderes estatales y nacionales. ¿Qué pasó o qué pasa mientras tanto? No solamente hay un reparto, hay un gran proceso de inversión en el campo, y también se va perdiendo la cultura indígena. Se va perdiendo la cultura indígena porque son estos intermediarios que hablan bien el español y que aprenden el español, inclusive algunos de ellos, los que van a encabezar todo el proceso de gestión y de regulación. De tal forma que la comunidad indígena en algún sentido triunfa a costa de ella misma, porque hay un proceso en el cual pierde su cultura y también genera poderes distintos, a veces copiando la forma de organización, pero a veces contraponiéndose a la misma. Este es importante porque podemos decir que este es el trasfondo de la situación actual, a partir de la cual, después de las crisis de los 70s, que también es una crisis en el campo, ¿no? Es una crisis en la cual de pronto comienza a haber más valor como masa en las zonas urbanas frente a las zonas rurales, y entonces el intercambio finalmente es desigual. Y hay un gran proceso de migración de las zonas rurales hacia las zonas urbanas. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en este trasfondo? Bueno, pues vamos a encontrar que en el centro están las actividades agropecuarias, la forma de organización, pero también nos interesa mucho lo que sería otras actividades, como por ejemplo la minería, que no están o cómo se expresan frente a esta situación. Y bueno, hablemos de la minería, ¿no? La minería también tuvo un proceso muy destructivo en la época del porfiriato, ¿no? En la cual prácticamente se le permite todo a los dueños de las minas, ¿no? Hay que decir que la revolución comienza, entre otros eventos, no solamente en Río Blanco, sino en Cananea, que curiosamente estos dos antecedentes son urbanos, porque en efecto la revolución comienza siendo urbana, pero termina siendo rural. Comienza queriendo ser una revolución en la Ciudad de México, en Puebla y algunas ciudades importantes del país, pero termina en el campo, porque es ahí donde está la masa que se va a encabezar el movimiento armado. Entonces, ¿qué tenemos que discutir en este sentido? Bueno, pues un gran parte del movimiento empezó en Cananea, pero ciertamente acabó siendo rural. Y en este proceso los obreros no siempre les fue bien. Los obreros fueron en algún sentido perseguidos, inclusive durante una parte de la revolución, ya sea por Venustiano Carranza, etcétera, aunque ciertamente Obregón rescata este segmento muy importante de la propia revolución, que sí participó en la revolución, ¿no?
Y entonces tenemos que hay muchos Méxicos y hay muchas revoluciones también. ¿Qué tiene que ver esto con la minería? Bueno, pues hablemos un poquito de la minería. La minería es una actividad que estuvo desde la época prehispánica, pero se practicaba de una forma muy precaria, con un mecanismo que se llama la torrefacción, que es calentar la roca y luego arrojar agua para que se rompa, y luego fundir el material que ahí se tiene. En la época virreinal se utilizó otro tipo de minería y que básicamente era moler, eh, con, cavar, ¿no? Primero ocurrió primero la minería de los tontos que llamamos, que es la de los placeres, que es donde hay unas playitas, unas playas, unos placeres justamente en los ríos, donde se deposita el mineral y donde se lava con una batea y agua y con eso se va obteniendo. Fue terrible este tipo de minería, causó miles de muertos, pero es la primera etapa. La etapa más importante comienza con un tipo de minería más de ingeniero, ¿no? Se tienen que hacer socavones y se tienen que tener procesos complejos para extraer el mineral. Ese proceso, el más importante, se inventó en Pachuca, que era el proceso que Bartolomé de Medina inventa, que se utiliza el mercurio, donde separa el mercurio del mineral y luego es más fácil luego procesarlo posteriormente, ¿no? Acarreaba muchos muertos, se necesitaba mucha mano de obra y se utilizaba eh, de distintos comunidades indígenas, a veces forzadas, muchas veces pagadas, o forzadas a pesar de que fueran pagadas, era el repartimiento, lo que ocasionó inclusive violentas manifestaciones contra los propios españoles. Este proceso continuó con sus modificaciones y con sus cambios tecnológicos prácticamente hasta el siglo XIX, en que se inventa el proceso de cianurización por parte de los norteamericanos, también en Pachuca, los tanques Pachuca, ¿no? Ya había habido procesos de cianurización, pero ahí es donde ya se instala industrialmente. Y entonces se elimina el proceso de beneficios patrios y tenemos otro tipo de proceso. Eh, y uno pensaría que, porque esto coincide poco después de la revolución, que las cosas cambiarían. Pero hay que recordar que con la revolución se destruyeron gran parte de las actividades económicas y entonces los gobiernos revolucionarios necesitaban promover gran parte de estas actividades, por lo tanto no se pelearon con las compañías mineras, ¿no? Además provenían sobre todo del campesinado, gran parte de sus dirigentes, y no estuvieron en un tiempo dispuestos a confrontarse con los empresarios mineros. A pesar de eso, ya en 1923 ya se forma el primer sindicato minero, pero en esencia hay problemas con la minería que son muy importantes. ¿Cuáles son el asunto de la minería? La minería requiere mucho proceso, un largo tiempo de maduración. Hasta 15 años ahora se toma como promedio para madurar un proyecto. 1 en 1000, 1 en 500 o 1 en 100 son proporciones que se utilizan para decir normalmente de 1 en 1000. De cuando hay un interés en un territorio, solamente un proyecto de cada 1000 son los que se lograrán consolidar. De 500 1 en 500 cuando comienza la exploración, y 1 en 100 cuando ya se sabe que existe ahí mineral que tiene capacidad económica, pero no siempre se va a lograr. Entonces requiere un gran periodo de maduración y grandes inversiones, y también una gran cantidad de mano de obra de trabajo. Luego entonces, ¿qué ocurre con la minería? Bueno, pues nosotros tenemos que desde que ha sido declarada una actividad útil, ¿no? Pública, de utilidad pública, ¿no? pero, eh, pero que está contrapuesta, por supuesto que puede estar contrapuesta a el control que sobre el territorio tienen las comunidades indígenas y campesinas. Nosotros tenemos una ley, la ley agraria, que nos establece cómo se regula el territorio. Esta es una parte normativa muy importante, pero que en términos prácticos termina en que esté presente la autoridad, que se tomen decisiones por mayoría y que haya utilidad para la propia comunidad. Pero, pero ¿cuáles son los problemas?
un primer problema es que se carece de información por parte de las comunidades indígenas y campesinas. O tenemos relación de proyectos que no solamente maduraron largo tiempo, sino que se operaron durante largo tiempo para adquirir la tierra y finalmente construir un proyecto minero en el cual no tenían conocimiento las comunidades indígenas. Y una vez que se establecen, puede utilizar agua, ciertamente está cambiando la minería y ahora utiliza menos agua o utiliza un cierto volumen de agua y solamente después lo repone, pero sigue utilizando agua y esto puede causar malestar o inquietud en las propias comunidades. También están los desechos que se tienen de las mismas, que bueno, hay la tecnología para tratarlos, pero no siempre se ha hecho y si hay un impacto o ha habido un impacto importante. Hay que decir que la minería siempre va a tener impacto en el territorio, pero también la minería es una actividad necesaria, porque inclusive las actividades agropecuarias dependen del hierro, del acero que se está produciendo con ese hierro y de otros tipos de materiales como el cobre que se utilizan en todas las cuestiones eléctricas. De tal forma que las propias Naciones Unidas han dicho, ahí hay un tema importante. Hay un tema importante y la minería es necesaria para la vida, no solamente para la vida urbana, sino para la vida moderna en general, que incluye la vida rural. Y también tenemos que la minería es importante para la transformación de la forma como el hombre produce su energía. No solamente es importante, sino que es primordial. Actualmente no producimos todo el metal, entonces la minería es importante para la sociedad, para la vida moderna, pero también tiene sus efectos. Y un efecto muy importante es el social. Transforma el territorio donde está, porque mueve grandes cantidades de tierra. De más o menos se calcula del 100% se utiliza solo el 5% y ese incluye ya las áreas de protección de la propia zona minera. Pero sí ciertamente modifica una parte del territorio. No es la actividad que más modifica el territorio, hay que aclararlo. Esa es la construcción de viviendas para el ser humano, es la que genera el mayor impacto en el mundo, ¿no? Pero entonces, siendo necesaria la minería y teniendo tal impacto, ¿qué es lo importante para la regulación y en relación con la comunidad y la familia indígena y campesina en México? Bueno, habría que decir que primero que esta actividad ahora se pretende que se realice bajo lo que conocemos como la consulta. La consulta comenzó como una consulta indígena, pero nosotros pensamos que debe terminar en una consulta minera, teniendo un alto impacto en la población. El propio subsecretario ha dicho, pues entonces no es posible que se realice esta actividad sin que se tenga la anuencia de las comunidades en donde se practica. Y entonces ahí tiene que haber un interés, tanto de las empresas como de las propias comunidades para llegar a un acuerdo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Porque el acceso está regulado entonces por la comunidad indígena, pero esta actividad no se puede realizar, que es tan necesaria, sin grandes cantidades de capital. Y ese capital no la tienen las comunidades indígenas y muchas veces tampoco lo tienen los propios países. Entonces tiene que haber un proceso de negociación en el cual, por supuesto, si se va a realizar esta actividad, se cuide el impacto. Hay que ser conscientes de que va a tener impacto, no se debe mentir en eso, tiene un impacto importante, hay nuevas tecnologías que disminuyen ese impacto, pero lo va a seguir teniendo, pero también tiene que haber una participación importante y un beneficio razonable para las propias comunidades. ¿Quiénes son los actores? Bueno, pues me parece que un actor muy importante es la Procuraduría Agraria. Ciertamente este es un proceso que tiene que encabezar la Secretaría de Economía, los procesos de consulta que ahí se realicen, pero tienen que ser procesos de consulta extremadamente cuidadosos, porque aquí está negociándose, ¿no? O se debe de negociar entre quienes tienen capital y quienes tienen territorio y tienen comunidad. Y se tiene que cuidar la comunidad, se tiene que cuidar el territorio, pero ciertamente no se van a realizar esas actividades si no se cuenta con el capital.
Y entonces nosotros podemos decir que hay comunidades que han tenido 100 años de minería y que siguen siendo marginadas y que tienen hambre. Y hay comunidades que tienen, y en los cuales la vida es muy distinta entre unas y otras. No quiere decir ni siquiera que tengamos que estén en el ideal, pero que sí ha cambiado su vida. Y esto incluye a las propias mujeres también, ¿no? En algunos lugares las propias mujeres han accedido a trabajos remunerados, que significa un cambio en su propia vida, porque ahí lo encuentran en la minería. Pero no basta con la propia población local para abastecer la mano de obra, de tal forma que también ocurre que haya migración. Y entonces la población ya no solamente va a ser la comunidad indígena, sino la población migrante que llega para trabajar en la mina. Y entonces estas son tensiones que es importante definir previamente. ¿Qué va a ocurrir? ¿De qué tamaño son los proyectos? ¿Cuánto van a durar? ¿Qué va a pasar con la población? Y nosotros tenemos una gran cantidad de pueblos mágicos que son pueblos mágicos abandonados, porque acabándose la minería se abandona de ellos. Y no necesariamente mejora entonces la vida de las comunidades campesinas, sino que muchas veces empeora, porque se organiza gran parte de estas comunidades para vender, son unas especies de enclaves, y entonces se vende a lo que serían los núcleos productores mineros y las comunidades que se crean alrededor de ellos. Es importante cuidar ello. Por eso en la consulta, esta consulta nosotros pensamos que tiene que darse en varias etapas, y una etapa en la cual se plantean toda esta información que lo tiene que hacer la autoridad, y la discute la comunidad, y finalmente donde debe haber un acomodo o un cambio en las posturas de las empresas, y ver si esto conviene a las propias comunidades. Y si las comunidades dicen que no les conviene, entonces no se va a realizar la minería en esos lugares. Solamente ocurre la minería en los lugares rurales, preferentemente sí ocurre en estos. Pero también tenemos minería que ocurre, aunque sea a escalas ya muy pequeñas, en centros urbanos o cercanos a centros urbanos. De tal forma que esta discusión no solamente tiene que ver con las comunidades indígenas, sino que también tiene que ver con comunidades urbanas ahí donde se realiza. Y aquí tenemos que ser muy cuidadosos, porque entonces tiene que circunscribirse a quienes verdaderamente va a afectar, porque de pronto encontramos que de la minería viven regiones o estados, pero sucede que dinero que proviene, por ejemplo, de los derechos de la minería, se utilizan por los estados, pero en las comunidades que no son mineras. Esto es razonable y es correcto, pero también es razonable que se utilice un porcentaje importante en las comunidades mineras y para las comunidades indígenas y campesinas que se encuentran alrededor. Estos son los temas fundamentales que se están discutiendo y en los cuales la Procuraduría Agraria, los visitadores, juegan un papel primordial, porque son los abogados de las comunidades. Pero como todo el mundo sabe, en una negociación en la cual la información es asimétrica, entonces, aunque se cuente con abogados, no se va a poder tener una defensa correcta de los intereses de las comunidades indígenas. Y también hay parte de esta información, hay que decirlo, es que la propia actividad minera puede traer un cambio, no necesariamente, de hecho a veces puede perjudicar a las comunidades, pero puede traer un beneficio importante que les transforme la vida a estas comunidades indígenas y campesinas. Para ello es importante tener un proceso normado, un proceso formal, que involucre a todas las partes, regulado por el Estado, con información completa de todos, ¿no? Aquí solamente se puede jugar o se debería jugar con las con todas las cartas sobre la mesa, y en la cual finalmente acabe en un contrato, en un convenio que estará sancionado también por la parte que corresponde con la ley agraria. Esa es la forma de garantizar que se tenga una minería que sea comprometida con los problemas y las soluciones contemporáneas con lo que buscamos en el campo y en la ciudad. Habría que decir también que esto no solamente se está discutiendo porque
sea un desarrollo natural, porque la historia nos conduzca naturalmente a ello, sino porque hay fuerzas que están buscando impactar y discutir estos temas. En otras palabras, porque hay sociedad organizada. Y nos parece muy importante que se responda a esas sociedades que se están organizando en distintos niveles, no necesariamente el político o el político, pero no el electoral, habría que decir. Entonces, ese es los temas que actualmente estamos discutiendo en la minería y el territorio. Gracias a todos los que están comentando aquí en el Facebook Live. Por supuesto, responderemos a todos y cada uno de ustedes. Y por lo pronto finalizamos este ciclo de charlas con el maestro Nayar Paredes del Observatorio Agrario, hablando de territorio y desarrollo rural. ¿Cómo está? Hola. Hola, soy Nayar Paredes, presidente del Observatorio Agrario. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la Procuraduría Agraria, así como también a las instituciones del sector agrario, por permitirnos participar en este diálogo circular denominado Procuraduría Agraria frente al reto del México moderno. Para nosotros, es muy importante participar en este foro de reflexiones para poder aportar ideas para superar los efectos económicos y agroproductivos que nos dejará el COVID-19 en nuestro país. De antemano, muchísimas gracias. Quisiéramos, antes de iniciar esta reflexión, primero agradecer y reconocer el trabajo de los campesinos mexicanos. Sin ustedes, sin los campesinos mexicanos, los centros urbanos afectados por el COVID-19 no hubiéramos podido enfrentar la estrategia Quédate en casa para aplanar la curva de contagio. Sin el oportuno suministro de alimentos frescos a los centros de consumo, la estrategia no solamente hubiera sido inviable, sino que aparte hubiera sido imposible. A los campesinos de México, muchísimas gracias, nuestro agradecimiento y reconocimiento. Partiendo de este contexto, pudiéramos decir que no hay nada más humano que un campesino dando su vida para darnos de comer. ¿Y cuánto le cuesta a México perder un campesino, perder un ejidatario, perder un comunero, perder a un jornalero que tiene que emigrar a los Estados Unidos o incorporarse al subempleo en una ciudad, a dejar de ser dueño de su tierra para convertirse en proletario o para engrosar las filas del crimen organizado? ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy día la expulsión de campesinos, la expulsión de jornaleros a los centros urbanos ya no solamente obedece a una situación económica, obedece a una situación de inseguridad, al crimen organizado y a la falta de rentabilidad de la actividad agroproductiva nacional que en este momento necesita ser atendida en una forma mucho más integral y mucho más objetiva. Se nos ha invitado a hablar respecto de cómo funciona el territorio agrario, de la funcionalidad del territorio agrario, pero me gustaría a mí abordar esta situación desde la perspectiva del territorio agrario junto con sus sujetos. La propiedad social en México no es otra cosa más que poco más de 101, 102 millones de hectáreas que pertenecen a 32.193 núcleos agrarios, es decir, ejidos y comunidades agrarias, 29.787 ejidos y 2.406 comunidades agrarias. En ese universo, los sujetos agrarios, es decir, la agrariedad mexicana, entendiendo por agrariedad la relación entre las personas y su derecho a la tierra, ¿sí? Podemos encontrar que se compone de 5.3 millones de mexicanos. Es decir, poco más de 3.2 millones, 3.3 millones de ejidatarios, 863,000 comuneros, 684,000 posesionarios, 156,000 avecindados, que en tierra certificada, ¿sí? Forman poco más de 4.95 millones de mexicanos, de los cuales 3.6 son hombres y 1.3 son
mujeres, 1.3 millones son mujeres, es decir, el 30%, poco más, son de la propiedad social, está en manos de mujeres campesinas mexicanas. En los núcleos agrarios no certificados, son poco más de 175,000 ejidatarios, 172,000 comuneros, y en conjunto son 348,000 mexicanos que son dueños de tierra social que no ha sido certificada, es decir, que no han sido certificados en sus derechos colectivos e individuales en términos de la legislación agraria en vigor. En conjunto, la agrariedad, es decir, la relación entre las personas y su derecho a la tierra, se conforma por 5.3 millones de mexicanos, dueños del 51% del territorio nacional. Los ejidos en su conjunto, es decir, este universo de 32,000 núcleos agrarios, el 93% tiene actividades agrícolas, el 80% ganaderas, el 10% forestales y el 44% tiene actividades diversificadas, es decir, actividades que van desde la recolección, la artesanía, la minería, algunas terciarias como puede ser servicios, maquila, etcétera. Pero quizás lo relevante del dato, es decir, este 44%, o por así decirlo, ya en concreto el 22% de actividades que involucran la transformación, significa que el 78% del total de la superficie social sigue trabajando y trabaja con actividades totalmente primarias, es decir, actividades relacionadas en completo, ¿sí?, a la producción primaria de alimentos sin valor agregado. Es decir, son campesinos que no tienen la tecnificación y que venden sus productos como materia prima al resto de la cadena alimenticia o de los sistemas agroalimentarios nacionales, ¿sí? También, quizás como dato relevante, el 65.4% del total de la superficie social está compuesta por tierras de uso común, es decir, son tierras en copropiedad, imprescriptibles, inalienables, inembargables, ¿sí? Y el 31.7%, es decir, poco más de 33, 34 millones de hectáreas nacionales, son derechos individuales, es decir, son parcelas, de las cuales forman estas 33 millones de hectáreas, son poco más del 60% del total de la superficie agroproductiva nacional o de la capacidad agroproductiva nacional, es decir, forman más del 60% de las unidades productivas de tierra en nuestro país. Sin embargo, la tierra social, la tierra ejidal y comunal, ¿sí?, solamente el 20%, 19.8%, en términos del censo ejidal de 2007, posiblemente hoy un poco más del 22-24%, tienen algún tipo de sistema de riego, mientras que el resto, es decir, el 88-75%, siguen con tecnología productiva de temporal, ¿sí? Repensar el campo mexicano, repensar la propiedad social nacional en estos tiempos, en estas reflexiones hacia el México moderno, nos hace también repensar a los ejidos más allá de lo que antes mencionábamos o de lo que antes se mencionaba en nuestras clases de derecho agrario, que el ejido era la representación del reparto agrario, posrevolucionario, los ideales de Villa, los ideales del Plan de Ayala, de la ley agraria del 6 de enero de 1915, de la lucha cardenista por el reparto de la tierra y la distribución de la riqueza nacional y la función social de la propiedad. Todas esas son verdades irrestrictas, todas esas son hechos reales y son situaciones jurídicas que verdaderamente existen y subsisten hasta el momento. Pero también es cierto que tenemos que repensar al campo nacional, tenemos que repensar a la propiedad social para incorporarla a la modernidad. Y es ahí donde muy probablemente tendríamos que ver al ejido como una entidad colectiva de interés social con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de territorio y recursos naturales, que a su vez está conformado por sujetos agrarios reconocidos en términos de la ley agraria. Es decir, es una persona moral,
es una persona moral que tiene patrimonio, tiene personalidad jurídica y aparte puede interactuar en la economía, puede interactuar en la sociedad, puede interactuar en el comercio y puede interactuar en el mercado, ¿sí? Más allá que como simples aportantes de tierra, sino como verdaderos protagonistas e incluso sujetos del desarrollo económico y del desarrollo de mercados en la escala que ellos tienen, es decir, del 51% del territorio nacional. Mientras tanto, las comunidades agrarias pudiéramos entenderlas como entidades colectivas de interés social, ¿sí? Con personalidad jurídica y patrimonio propio, que gozan del reconocimiento del Estado mexicano respecto de la titularidad y pertenencia del territorio, recursos naturales y elementos culturales que les pertenecen, ¿sí? Compuesto por comuneros reconocidos en términos de la ley agraria en vigor. En este contexto, ambas figuras, el ejido y la comunidad agraria, como las dos principales figuras, sin excluir, por supuesto, a los nacionaleros, a las colonias agrícolas y a otras formas de organización social de la tierra, ¿sí? Pero estas, por ser las mayoritarias, por ser las que mayor superficie tienen, pudiéramos decir que gozan de una estructura corporativa, es decir, tienen un consejo de accionistas, o en este caso, las asambleas generales de ejidatarios, en donde radica el dominio, en donde sus facultades de deliberación están perfectamente bien delimitadas en términos de la ley agraria, y esas facultades les permiten interactuar en forma efectiva con el mercado. De igual manera, tienen un órgano de administración y tienen órganos de vigilancia, es decir, los comisariados ejidales y los consejos de vigilancia ejidales y comunales. Pero además estos núcleos agrarios, ¿sí?, pueden conformar otras comisiones en tanto les sean necesarias para administrar la complejidad de los asuntos, de los negocios en los que ellos participan. Pero visto a los ejidos desde esta perspectiva, es decir, como sujetos colectivos de derecho, como personas morales, como grupos con patrimonio, o más bien como entidades colectivas con patrimonio, ¿sí?, y además con recursos naturales, ¿sí?, y además como agentes territoriales, ¿sí?, quizás me gustaría aportar que los núcleos agrarios, ejidos y comunidades, son entidades de interés social con capacidad de administración territorial, ¿sí? Sobre todo si partimos de la idea que los ejidos y las comunidades agrarias tienen dentro de sus territorios la mayor parte de los bosques nacionales, la mayor parte de las reservas de agua, más del 60% del total de las tierras que requerirán las ciudades para el crecimiento, más del 68% total de las tierras que son susceptibles de explotación minera, más del 54% del total de las tierras que requerirá la industria fotovoltaica, eólica, para la realización de proyectos de energías renovables o de energías limpias, y que si tú quieres construir una carretera, meter un gasoducto o generar infraestructura de hidrocarburos, ¿sí?, necesariamente tendrá que pasar más del 50% en propiedad social. Es decir, los ejidos y las comunidades agrarias son entidades de interés social con capacidad de administración territorial y desde luego deben de ser relevantes y no solamente como simples aportantes de territorio. En este sentido y en este contexto, nos gustaría mucho poder aportar a ustedes, ¿sí?, un conjunto de ideas en donde la Procuraduría Agraria es relevante. Es relevante, y no solamente me refiero a la Procuraduría Agraria, sino me refiero a todos los organismos del sector. Primero, fortalecer al ombudsman. Fortalecer al ombudsman significa otra cosa más que darle la posibilidad al ombudsman agrario, al procurador agrario, a la Procuraduría Agraria como estructura, ¿sí?, la posibilidad de refrendar, garantizar y materializar en la realidad social los derechos humanos de los campesinos. Me refiero a los derechos humanos de segunda y tercera generación, y sobre todo hacer efectivas los derechos consignados en la Declaración de las Naciones Unidas en materia de derechos de los campesinos y personas que viven en el campo, ¿sí?, aprobada por el Pleno de las Naciones Unidas en el mes de diciembre de 2018. Es relevante recontextualizar al campo mexicano desde la perspectiva de derechos. ¿Por qué? Porque, como lo habíamos dicho, la agrariedad, es decir, el desarrollo agrario, no es otra cosa más que el desarrollo de la relación de las personas con su derecho a la tierra.
Y el derecho a la tierra no solamente es tener el derecho superficial, sino el poder vivir en ella, desarrollarse en ella, vivir en calidad con ella, poder hacerla producir, cumplir el fin social de la producción agrícola y aparte interactuar con calidad de vida en el desarrollo nacional. Y todo ese conjunto de situaciones corresponden a un conjunto de derechos que tienen que ser garantizados y que tienen que ser materializados en la realidad a través de la exigibilidad de esos derechos. Y es ahí donde los campesinos tienen derecho, por ejemplo, a la solidaridad y cooperación. Es decir, a políticas públicas que involucren a los ejidatarios y a los comuneros en la organización agroproductiva, en la compactación de superficies y en programas que incentiven la mejora en la calidad y la competitividad. No me refiero en la competitividad entre campesinos, sino en la capacidad de interactuar de los campesinos con el mercado, ¿sí? Para que puedan ofrecer servicios, productos de calidad a núcleos de consumo que cada vez exigen más. Y estoy seguro que los campesinos de México lo pueden hacer. Es decir, si dejamos el valor agregado, el empaque, el almacenamiento, la logística, la marca, la distribución, como sucede en Europa, como sucede en China, como sucede en Estados Unidos, en donde las beneficiadoras de frijol están dentro de las mismas centros de producción de frijol, en donde las áreas de producción de fresas, como sucede en el Valle de San Quintín, en Ensenada, como sucede ¿cómo se llama? En Baja Sur, como sucede en el Bajío Nacional, en donde los centros de producción están integrados a las bodegas, están integrados al empaque y están integrados a los centros de distribución de alimentos. Lo mismo podemos hacer con los ejidos. Más hoy día que tenemos de nueva cuenta a Segalmex, que es una estructura muy similar a la de Conasupo, en donde se garantiza un sistema de almacenamiento y de acopio de producción a un precio competitivo que le permite generar de nueva cuenta rentabilidad a la producción nacional del sector social de producción. Lógicamente, pediríamos solamente que Segalmex, no le esté comprando, por favor, a acopiadores, a intermediarios, a coyotes, ¿sí? Y que privilegie que las bodegas sean llenadas y que los productos que se compre por Segalmex sean productos producidos por ejidatarios y comuneros que verdaderamente requieren el beneficio del precio, ¿sí? De igual manera, solicitamos, ¿sí?, que la Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios vigilen los contratos en los cuales participan los ejidatarios, o más bien los sujetos agrarios individuales y colectivos con terceros con relación a tierras de uso común y parcelas. Es decir, seguimos viendo escenarios en donde inversionistas y otro tipo de agentes económicos contratan en forma desventajosa con los ejidatarios y no hay una debida asesoría, no hay un debido acompañamiento, no hay una vigilancia con relación a la legalidad y más allá de la legalidad a las condiciones que están contratando con los ejidatarios, porque hay muchos contratos que son muy legales, pero el problema está en que no son beneficiosos ni generan un beneficio a los ejidatarios, sino al contrario, terminan en muchos casos siendo desposeídos, despojados de sus derechos superficiales, ¿sí? Solicitamos posiblemente o aportamos a este conjunto de reflexiones reconfigurar los programas federales destinados al campo nacional. Creemos que es muy loable, de hecho es indiscutible que los apoyos deben de llegar en forma directa al productor social. Creo que en ese sentido estamos de acuerdo en que el sujeto productor, el sujeto dueño de la tierra, el sujeto que esté en la tierra y en contacto con la producción, debe de ser directamente beneficiado con los proyectos y programas federales. Pero también eso está generando que en el campo estemos pulverizando a la producción, individualizando en vez de compactando, en vez de organizar. Y creo que la lógica que debiéramos de continuar si queremos recuperarle rentabilidad y competitividad al campo social nacional es precisamente a través de la organización.
Y si seguimos generando programas que privilegien la individualización, pues no vamos a generar ni cooperación, ¿sí?, ni solidaridad. Y por lo menos, pues tampoco vamos a ver economías de escala, ni compactación de superficies, ni ningún otro tipo de tecnología o acuerdo que permita a los productores mejorar sus condiciones de producción en una forma mucho más horizontal. Quizás también sugerimos que el seguro catastrófico y las coberturas de precios en commodities, sobre todo maíz, sorgo, frijol, productos que son indispensables para la industria alimenticia en general, ¿sí?, sean de nueva cuenta subsidiados en forma efectiva, pero con un profundo énfasis en que ese subsidio deje de entregarse al intermediario para que se le entregue a los ejidos, para que se les entregue a los ejidos como entidades colectivas de administración territorial productiva. Es decir, si tenemos ejidos en Tamaulipas que producen superficies enormes de sorgo, es decir, poco más de 2 millones de toneladas de sorgo se producen en Tamaulipas, pero si les quitamos las coberturas, entonces esas coberturas del precio, el banco deja de prestarles dinero a los productores porque entonces ya no hay seguridad de que el banco vaya a recuperar el préstamo. ¿Por qué? Porque no hay coberturas. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué está pasando? Pues entonces que los que sí tienen cobertura de precio y los que sí tienen seguro y los que sí tienen financiamiento a través de almacenes generales de depósito y otros, ¿sí?, ellos sí pueden acopiar todo ese sorgo, aguantar, especular y después vender en perjuicio de los productores primarios. ¿Qué pedimos? Pedimos que se reincorporen ese tipo de programas en el dominio de los productores para que verdaderamente podamos rearticular las cadenas de producción que ya tenemos. Por último, además de las muchas otras ideas que pudiéramos aportar, es importante recuperar el desarrollo agrario. El desarrollo agrario, es decir, esta situación de la relación de la persona con la tierra y con su derecho a la tierra, ¿sí?, y volver a repensar las fronteras agrícolas nacionales con un enfoque de ordenamiento territorial agroproductivo sustentable. ¿Qué queremos decir con esto? El desarrollo agrario no está divorciado del desarrollo rural, sino que deberían de estar dentro de una misma caja de planeación, ¿sí? Seguimos pensando que la SEDATU y SADER y posiblemente la Secretaría de Bienestar deberían de sentarse a pensar con claridad y con mucho más amplitud qué debemos de entender por desarrollo agrario. Y es ahí, en esa discusión, en donde nos gustaría mucho que los campesinos, los académicos y las personas que observamos el campo nacional pudiéramos participar. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque es necesario agradecer a los campesinos este esfuerzo que hicieron durante esta época en donde México los necesitó. Porque es importante reivindicar el trabajo y el papel de los campesinos en el México contemporáneo. ¿Por qué? Porque no podemos pensar en un México moderno sin campesinos modernos. ¿Por qué? Porque no podemos pensar en un México moderno sin una propiedad social moderna. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego, maestro Nayar Paredes, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana escuchando estos diálogos agrarios por el territorio. Saldremos adelante, ejidos y comunidades. Gracias a nuestros ponentes y gracias por supuesto a todos los que escribieron, comentaron y por supuesto compartieron esta transmisión. Por lo pronto nos vemos la próxima semana y buen viernes, buena semana, buen fin de semana a todos. Hasta pronto.